Vendí mi empresa por 43 millones de dólares, esperando celebrar con mi hijo y su esposa en el mejor restaurante de la ciudad. Pero mientras ellos bailaban, un guardia de seguridad me susurró: su hijo echó algo en su jugo. Mi corazón se hundió. Era una traición de mi propia sangre. Me levanté y me fui. 20 minutos después, el karma lo alcanzó. Antes de continuar, por favor, suscríbete al canal y escribe en los comentarios qué hora es donde estás ahora mismo. ¡Papá, estás destruyendo nuestro futuro! La voz de Alejandro restalló como un látigo en la sala de estar de mi ático. Seguí mezclando su cóctel favorito, el hielo tintineando contra el cristal en un ritmo constante. Afuera, las luces de la gran ciudad brillaban a través de los ventanales de piso a techo, pero la calidez interior se había desvanecido. Alejandro, he tomado mi decisión. Voy a vender la compañía en un mes. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como humo. Las había ensayado durante semanas, pero decirlas se sentía surrealista. 42 años de construir, crear y sobrevivir, reducidos a una simple frase. Mi hijo dejó de caminar de un lado a otro. Su rostro perdió el color. Papá, no puedes hacer esto. Este es el negocio familiar. Le entregué la copa. Su mano temblaba ligeramente al tomarla. ¿Negocio familiar? Las palabras sabían amargas. Ni siquiera sabes cómo funciona nuestro software. Valeria levantó la vista de su libreta. Había estado garabateando durante toda nuestra conversación, fingiendo tomar notas de apoyo. Pero capté algo calculador en sus ojos verdes. «Roberto, tal vez deberías pensarlo bien». Su voz transmitía una preocupación melosa, pero escuché el acero por debajo. 3 años de verla manipular a Alejandro me habían enseñado a reconocer sus tácticas. Dejé mi propio vaso con deliberada firmeza. El sonido resonó por toda la habitación. He estado pensando en esto durante 3 años. La decisión es definitiva. Alejandro comenzó a gesticular salvajemente, sus brazos cortando el aire como si dirigiera una orquesta invisible de desesperación. ¿Pero qué pasa con mi puesto? ¿Qué pasa con nuestro futuro? Estás tirando todo lo que hemos construido. Todo lo que yo he construido, corregí. La distinción importaba. Ustedes han estado cobrando cheques de pago. La pluma de Valeria se movió más rápido sobre su libreta. Lo que fuera que estuviera escribiendo, no eran las actas de una reunión. Alejandro golpeó su vaso contra la mesa. El líquido ámbar salpicó mi alfombra persa. Esto es una locura. Tienes 65 años, no 90. Podrías dirigir esta compañía por otra década. Podría, pero no lo haré. La certeza en mi voz me sorprendió incluso a mí. Durante meses, había luchado con la duda. Esta noche, esas dudas se habían evaporado como la niebla de la mañana. Quiero viajar, Alejandro. Quiero ver las pirámides, caminar por las calles de Asia, sentarme en playas exóticas sin revisar correos electrónicos cada 5 minutos. Contrata a un director ejecutivo, entonces. Mantén la empresa y a la familia. Su desesperación era palpable ahora. El sudor perlaba su frente a pesar del frescor de la noche. ¿Y dejarte interferir? ¿Socavar decisiones que no entiendes? Valeria se puso de pie con gracia, su libreta apretada contra su pecho como una armadura. Roberto, seguramente hay un compromiso aquí. Alejandro ha trabajado muy duro. Casi me río. ¿Duro? Alejandro llegaba a las 10, se iba a las 4 y pasaba la mayor parte de las tardes jugando golf con clientes que lo toleraban solo por mi reputación. La decisión está tomada, Valeria. Me reuniré con el señor Castillo mañana para finalizar la venta. El rostro de Alejandro se puso carmesí. Parecía un niño al que se le niega su juguete favorito. ¿Castillo? ¿Vas a vender al grupo Castillo? Son nuestro mayor competidor. Están ofreciendo 43 millones de dólares, en efectivo. El número quedó suspendido en el aire como una plegaria. 43 millones. Suficiente para vivir como un rey por los años que me quedaran. Alejandro se derrumbó en el sillón de cuero junto a la chimenea,
con la cabeza entre las manos. Estás arruinando todo, papá. Todo. Pero yo me sentía más ligero de lo que me había sentido en años. El peso de la responsabilidad, de la preocupación constante, de gestionar la incompetencia de Alejandro. Todo se levantaba de mis hombros como cadenas finalmente desbloqueadas. Valeria se movió detrás del sillón de Alejandro, con la mano descansando en su hombro. Pero sus ojos permanecieron fijos en mí, calculadores y fríos. ¿Cuándo ocurrirá exactamente esta venta?, preguntó en voz baja. El próximo mes. El papeleo ya ha comenzado. Su agarre se tensó en el hombro de Alejandro, y por un momento pensé ver algo peligroso parpadear a través de sus facciones. Pero pasó tan rápido que podría haberlo imaginado. La velada se extendía ante nosotros, llena de tensiones no dichas y resentimientos enterrados. Afuera, la ciudad zumbaba con vida y posibilidad. Adentro, el aire se sentía pesado con los finales. Alejandro levantó la cabeza de sus manos, y vi una mirada diferente en sus ojos. Calculadora, desesperada, pero enfocada ahora. Está bien, espera, déjame pensar. Se puso de pie de nuevo y comenzó a caminar con pasos medidos alrededor de mi mesa de centro. Tal vez podríamos contratar a un gerente o hacerme socio pleno. Permanecí sentado, haciendo girar el hielo en mi vaso. La desesperación era casi dolorosa de ver. Alejandro, no estás listo para gestionar ni siquiera el departamento de ventas. La verdad lo golpeó como agua fría. Apretó la mandíbula, pero siguió caminando. Siguió pensando. Entonces enséñame. Dame 6 meses. Me probaré a mí mismo. Has tenido 12 años para probarte a ti mismo. La pluma de Valeria se movía a través de su libreta en trazos rápidos. Cualquier plan que se estuviera formando en su mente, lo estaba documentando cuidadosamente. Alejandro dejó de caminar y me miró directamente. ¿Y si te compro yo mismo? Gradualmente. Con el tiempo. ¿Con qué dinero? ¿Tu salario? Su rostro se sonrojó de nuevo, pero insistió. Podría conseguir inversores, préstamos bancarios. Tiene que haber una manera de mantener esto en la familia. Dejé mi vaso y me recosté en mi sillón. El cuero estaba cálido contra mi espalda. Cómodo. Sentía que estaba viendo la vida de otra persona desarrollarse. Alejandro, debes $17,000 en tarjetas de crédito. Tu hipoteca está atrasada. ¿Qué inversor te confiaría $43 millones? El silencio que siguió fue ensordecedor. Incluso Valeria dejó de escribir. Los hombros de Alejandro se hundieron. La lucha salió de él como el aire de un globo pinchado. Está bien, papá. Su voz era tranquila ahora, derrotada. Si esta es tu decisión final, la respeto. Las palabras sonaban huecas, ensayadas, pero quería creerlas. Así es, hijo. Es hora de que cada uno siga su propio camino. Me levanté y fui al bar, sirviéndome un whisky esta vez. El hielo tintineó suavemente mientras añadía 2 cubos. Estarás bien, Alejandro. Ambos lo estarán. La venta incluye paquetes de indemnización para todos los empleados. Tendrán tiempo para encontrar algo nuevo. Valeria cerró su libreta con un suave chasquido. Por supuesto, Roberto. Entendemos completamente. Pero algo en su tono me hizo mirarla bruscamente. Estaba sonriendo, pero la sonrisa no llegaba a sus ojos. Alejandro se movió hacia la ventana, mirando las luces de la ciudad. Su reflejo en el vidrio parecía fantasmal, insustancial. 43 millones, dijo en voz baja. Eso es dinero que cambia la vida. ¿Lo es? Planeo cambiar la mía completamente. Viajar, dijiste, las pirámides, Asia. Entre otros lugares, tengo toda una lista. De hecho, había comenzado a nacer esa lista hace 3 meses. Países que nunca había visto, experiencias que había pospuesto durante décadas mientras construía la empresa. Valeria se puso de pie y alisó su falda. Bueno, ha sido toda una noche. Alejandro, cariño, tal vez deberíamos ir a casa. Deja descansar a tu padre.
Alejandro asintió sin volverse desde la ventana. Sí, buena idea. Caminó hacia mí y me estrechó la mano. Su agarre era firme, pero sus ojos permanecían distantes. ¡Felicidades, papá! Espero que consigas todo lo que estás buscando. Las palabras deberían haberme hecho feliz. En cambio, se sintieron como un adiós que significaba más de lo que debía. Valeria besó mi mejilla, sus labios fríos contra mi piel. Cuídate, Roberto. Esta es una gran decisión, la más grande de mi vida. Recogieron sus cosas en silencio. El abrigo de Alejandro, el bolso de Valeria con su misteriosa libreta guardada a salvo dentro. En la puerta, Alejandro se volvió una última vez. Te quiero, papá. Lo sabes, ¿verdad? Yo también te quiero, hijo. Las palabras eran ciertas, lo cual hacía todo más difícil. Después de que se fueron, me quedé de pie en mi sala de estar vacía, whisky en mano, viendo la ciudad respirar debajo de mí. Mañana me reuniría con el señor Castillo. Mañana comenzaría el proceso de desmantelar todo lo que había construido. Esta noche, por primera vez en meses, me sentía en paz. El reloj de pie en la esquina dio 9 campanadas. La noche aún era joven, pero me sentía listo para lo que viniera después. El café de la mañana humeaba en mi taza favorita mientras me sentaba en mi oficina en casa, rodeado de 4 décadas de recuerdos. La luz del sol entraba a raudales por las ventanas, calentando el escritorio de caoba donde había tomado innumerables decisiones que dieron forma a mi vida. La fotografía enmarcada captó mi atención. Yo en 1983, con 23 años, de pie frente a un garaje estrecho en un barrio humilde, con una sonrisa torcida y sueños ilimitados. 1983. Un pequeño garaje, $5,000 en ahorros y un gran sueño. ¿Quién podría haber pensado que en 40 años ese sueño valdría $43 millones? Tomé el marco, estudiando el rostro de ese joven. Parecía tan seguro, tan hambriento. No tenía idea de lo que le esperaba. Los fracasos, los avances, las noches sin dormir, programando hasta que le ardían los ojos. El primer año había sido brutal. 3 proyectos de software que nadie quería. Cuentas bancarias disminuyendo. Fideos baratos para cenar la mayoría de las noches. Elena que en paz descanse, trabajando turnos dobles como enfermera para mantenernos a flote, mientras yo perseguía mi sueño imposible. Pero luego llegó el avance. Abrí el cajón del escritorio y saqué otra fotografía. La primera oficina que pudimos permitirnos alquilar. Un espacio en un sótano con luces fluorescentes que parpadeaban y tuberías que goteaban cuando llovía. Ahí fue donde creamos ContaPro. Revolucionario podría ser una palabra demasiado fuerte, pero lo cambió todo para las pequeñas empresas. Interfaz simple. Funciones potentes. Con un precio para empresas que no podían permitirse las grandes soluciones corporativas. El éxito llegó cuando una fábrica local llamó. Su viejo sistema se había caído, llevándose 3 meses de registros financieros. Estaban desesperados, dispuestos a probar cualquier cosa. $50,000. Ese fue nuestro primer contrato importante. Recuerdo haber mirado el cheque durante tanto tiempo que Elena tuvo que quitármelo de las manos y llevarlo al banco ella misma. Desde ese momento, todo se aceleró. Se corrió la voz a través de las redes de negocios. ContaPro se convirtió en el software en el que confiaban las pequeñas empresas. Agregamos funciones. Contratamos programadores. Nos mudamos a mejores oficinas. Para 1990 teníamos 20 empleados. Para el año 2000, más de 100. Los días del garaje se sentían como la vida de otra persona. Bebí un sorbo de mi café y miré la pared donde nuestro primer cheque colgaba en un marco. $500 de un dueño de restaurante que necesitaba ayuda para rastrear su inventario. De $500 a 43 millones. El sueño americano en números. Pero el éxito vino con costos. Semanas laborales de 70 horas. Perderme los partidos de béisbol de Alejandro.
quedarme dormido en mi escritorio más noches de las que me gustaría contar. Elena comprendiendo. Siempre comprendiendo, hasta que el cáncer se la llevó hace 5 años. Ahí fue cuando el peso realmente se asentó sobre mis hombros. Construir algo para la familia solo para darme cuenta de que la familia se estaba escapando, mientras yo no miraba. Alejandro nunca mostró interés en el lado técnico. Quería los beneficios, el dinero, el estatus, el trabajo fácil, sin entender los cimientos sobre los que todo descansaba. Valeria lo empeoró. La vi calcular el valor de la herencia de Alejandro el día de nuestra boda, literalmente tomando notas durante la recepción sobre los activos de la empresa. Saqué los últimos informes financieros. Mi empresa de tecnología era sólida, rentable, en crecimiento. Teníamos clientes en 37 estados, software funcionando en miles de negocios. Pero yo estaba cansado hasta los huesos, cansado hasta el alma. El teléfono vibró. La oficina del señor Castillo confirmando nuestra reunión de esta tarde. ¿Señor Roberto? El señor Castillo espera con interés discutir los detalles de la adquisición. ¿Yo también? 43 millones de dólares. Suficiente para viajar por el mundo 2 veces. Suficiente para finalmente vivir en lugar de solo trabajar. Me levanté y caminé hacia la ventana. El parque principal se extendía abajo, verde y vivo con la primavera. La gente trotaba por los senderos, jugaban con niños, alimentaban a los patos en el estanque. La vida estaba sucediendo allá abajo. Vida real, no solo salas de conferencias y márgenes de ganancia. Alejandro sobreviviría. Era lo suficientemente inteligente, a pesar de su pereza. Valeria se aseguraría de que cayera de pie. Ella tenía demasiado invertido en él como para dejarlo fracasar completamente. La decisión se sentía correcta a la luz de la mañana. Vender no era traición, era liberación. Terminé mi café y comencé a reunir los documentos que necesitaría para la reunión. Contratos, estados financieros, valoraciones de activos. El papeleo de los sueños convirtiéndose en realidad. En unas pocas horas me sentaría frente al señor Castillo y comenzaría el capítulo final de esta historia. La historia de mi empresa terminaría, pero la historia de Roberto continuaría. Ese joven en el garaje finalmente podría descansar. El sol de la tarde entraba sesgado por las ventanas de mi oficina, proyectando rectángulos dorados sobre los informes financieros esparcidos en mi escritorio. Números que una vez causaron noches de insomnio, ahora parecían poesía. Márgenes de ganancia, porcentajes de crecimiento, datos de expansión de mercado. 40 años había construido este imperio. Es hora de disfrutar los frutos de mi trabajo. Tokio, París, la Toscana, tantos lugares que nunca vi. Saqué el mapa mundial que colgaba en mi pared, recorriendo con mi dedo rutas con las que había soñado durante décadas. Los cerezos estarían floreciendo en Japón en esta época del año. Podría caminar por parques antiguos, visitar templos, probar fideos auténticos de vendedores ambulantes. Mi portátil mostraba los informes trimestrales finales. Ingresos aumentaron un 18%. Retención de clientes al 94%. Descargas de software superando las proyecciones en un 30%. Mi empresa se había convertido exactamente en lo que había imaginado en ese garaje. Pero los números se sentían distantes ahora, como mirar los logros de otra persona. Abrí el cajón de mi escritorio y saqué un cuaderno encuadernado en cuero. Planificación de viajes. Algo para lo que nunca había tenido tiempo durante los años de construcción. París primero, murmuré, tomando notas con cuidadosa caligrafía. El Louvre, Notre Dame. Esos pequeños cafés que Elena siempre quiso visitar. Elena. A ella le habría encantado este momento, viéndome finalmente alejarme del escritorio que había consumido tantos años de nuestro matrimonio. Ella entendía el impulso, la necesidad de construir algo duradero, pero también sabía cuándo suficiente era suficiente. La sección de la Toscana de mi guía de viajes
yacía abierta junto al cuaderno. Colinas ondulantes, viñedos, casas de piedra donde el tiempo se movía a la velocidad del vino en lugar de a la velocidad de la gran ciudad. Podría alquilar una villa, aprender italiano, escribir las memorias que siempre había pospuesto. Mi teléfono vibró. El asistente del señor Castillo confirmando nuestra reunión para el miércoles. 2 días para finalizar todo. Cerré el portátil con decisiva finalidad. La era de mi empresa estaba terminando, pero el siguiente capítulo de Roberto estaba comenzando. Poniéndome de pie, estiré músculos que habían estado encorvados sobre escritorios durante demasiados años. Mi cuerpo dolía de maneras que me recordaban que ya no tenía 23 años, 65 años, con tal vez 20 buenos años por delante. 20 años para vivir realmente en lugar de solo trabajar. La foto en mi estantería captó mi atención. La primera fiesta de Navidad de nuestra empresa en 1987. 12 empleados, incluida Elena, apiñados alrededor de un árbol de plástico en nuestra oficina del sótano. Todos parecían tan jóvenes, tan llenos de esperanza. Ahora teníamos más de 200 empleados en 4 oficinas. El software que habíamos creado ejecutaba sistemas de contabilidad para miles de empresas. Pequeños restaurantes, consultorios médicos, empresas de construcción, todos dependiendo del código que yo había escrito en ese sótano estrecho. Pero sobrevivirían a la transición. El señor Castillo entendía la tecnología, respetaba a la buena gente. La empresa continuaría creciendo bajo el paraguas de su corporación. Caminé hacia la ventana que daba al gran parque. Los corredores seguían senderos sinuosos abajo. Parejas se sentaban en bancos, niños jugaban. La vida sucediendo a velocidad humana. Mañana revisaría los contratos finales. El miércoles estrecharía la mano de Castillo y firmaría papeles que cambiarían todo. La próxima semana sería libre. Los folletos de viaje esparcidos por mi escritorio pintaban imágenes de aventuras que solo había imaginado. Templos budistas, catas de vino en Europa, galerías de arte, museos, todo al alcance ahora. Todo posible porque había construido algo digno de vender. Mi cuaderno se llenó de itinerarios, opciones de hoteles, horarios de vuelos, 6 meses de viaje para empezar. Tal vez más tiempo si el espíritu viajero se apoderaba de mí. Por primera vez en décadas, no tenía plazos, excepto los que yo elegía, sin empleados dependiendo de mis decisiones, sin informes trimestrales exigiendo atención, solo un hombre mayor con nuevos sueños y suficiente dinero para perseguirlos en cualquier lugar. El reloj de pie dio 4 campanadas. El miércoles no podía llegar lo suficientemente rápido. La sala de conferencias se sentía diferente el miércoles por la tarde. La luz del sol entraba a través de los ventanales, proyectando largas sombras sobre la mesa de caoba pulida, donde había tomado innumerables decisiones a lo largo de los años. El señor Castillo llegó precisamente a las 2 en punto, su apretón de manos firme y seguro. Todo en él proyectaba competencia. Cabello plateado perfectamente peinado. Traje azul marino impecablemente hecho a medida. Ojos que no se perdían nada. Roberto, su compañía es exactamente lo que mi grupo necesita para la expansión. Su voz llevaba la autoridad de alguien acostumbrado a tomar decisiones millonarias. Apreciaba la franqueza en los negocios. Me alegra que la empresa quede en manos confiables, señor Castillo. Nos acomodamos en sillas de cuero mientras mi asistente traía café. El ritual de la negociación corporativa realizado innumerables veces, pero nunca por apuestas tan personales. Castillo abrió su maletín y sacó carpetas gruesas, borradores de contratos, proyecciones financieras, cronogramas de transición, documentos que transformarían el trabajo de mi vida en números en un balance general. Su arquitectura de software es impresionante. Código limpio, diseño escalable, excelente documentación. Había hecho su tarea. Respetaba eso. 40 años de refinamiento. Hemos aprendido de cada error. Se nota. Sus tasas de retención de clientes son excepcionales.
La conversación fluía naturalmente entre profesionales que entendían el idioma del otro, sin manipulación, sin posturas, solo dos hombres de negocios llegando a términos mutuamente beneficiosos. Presenté los portafolios de la compañía que había preparado, testimonios de clientes, proyecciones de crecimiento, especificaciones técnicas, todo organizado con la precisión que había construido mi reputación. Su equipo es talentoso, observó Castillo, revisando los perfiles de los empleados. Nos gustaría retener a la mayoría de ellos. Son buena gente, merecen estabilidad. 43 millones es un precio justo por tal activo. Los números aún sonaban surrealistas. 43 millones de dólares. Más dinero del que podría gastar en varias vidas. Es generoso, pero justo. Está comprando tecnología probada y relaciones establecidas. Castillo sonrió. El tipo de expresión que cerraba tratos. Trato hecho. El papeleo oficial la próxima semana. Nos dimos la mano a través de la mesa. El gesto se sintió histórico. Como firmar un tratado de paz que ponía fin a una larga guerra. Mi asistente apareció con champán, una botella de reserva especial para ocasiones importantes. El corcho estalló con autoridad festiva. Por nuevos comienzos, Castillo levantó su copa. Por asociaciones exitosas, respondí. El champán sabía a victoria. Fresco, limpio, con toques de complejidad. Pasamos otra hora discutiendo detalles de la transición. Contratos de empleados. Comunicaciones con clientes. Transferencias de documentación técnica. La logística de desmantelar 40 años de construcción cuidadosa. Pero se sentía correcto. Natural. Como ver a un hijo irse de casa. Doloroso, pero necesario. ¿Su hijo será cuidado durante la transición? La pregunta de Castillo era profesional, no personal. Alejandro recibirá el mismo paquete de indemnización que otros empleados. Es hora de que se abra su propio camino. Me parece justo. La independencia forja el carácter. Las palabras llevaban sabiduría ganada a través de la experiencia. Castillo entendía el equilibrio entre la lealtad familiar y la necesidad empresarial. Para las 4 de la tarde, habíamos cubierto todo. Acuerdos preliminares firmados, cronograma establecido, expectativas aclaradas. El próximo miércoles traería las firmas finales y las transferencias bancarias. Roberto, ha sido un placer. Ha construido algo impresionante aquí. Gracias. Confío en que lo llevará aún más lejos. Después de que Castillo se fue, permanecí en la sala de conferencias, mirando las bulliciosas calles de la ciudad. La gente se apresuraba por las aceras, persiguiendo plazos y sueños. Pronto me uniría a ellos. No como un hombre de negocios, sino como alguien con tiempo para notar el mundo más allá de los márgenes de ganancia. Mi teléfono mostró 3 llamadas perdidas de Alejandro. Probablemente quería actualizaciones sobre la venta. Por una vez, tenía buenas noticias para compartir. El champán me había dejado sintiéndome generoso, optimista sobre las relaciones familiares que habían estado tensas durante demasiado tiempo. Tal vez este nuevo capítulo nos acercaría más. Los contratos firmados yacían esparcidos sobre la mesa de centro de mi ático como banderas de victoria. Documentos de venta final. Confirmaciones de transferencia bancaria. Papeles de disolución corporativa. El desmantelamiento completo del trabajo de mi vida, ahora oficialmente completo. Me serví un whisky de celebración y busqué mi teléfono. Hora de compartir la noticia con la familia. Alejandro contestó al segundo tono. Papá, ¿cómo fue la reunión? Su voz llevaba una energía inusual, casi emoción. Alejandro, es oficial. La compañía está vendida. Vamos a celebrar esta noche en el restaurante Bella Vista. Las palabras se sentían surrealistas al salir de mi boca. 42 años reducidos a tiempo pasado. Felicidades, papá. Valeria estará encantada. ¿A qué hora? Algo en su tono me hizo sonreír. Tal vez finalmente estaba aceptando la transición. A las 8. Mesa en la terraza con vista al parque.
Estaremos allí, y papá, estoy orgulloso de ti. La calidez inesperada en su voz tocó algo profundo en mi pecho. ¿Cuándo había dicho esas palabras por última vez? Gracias, hijo. Eso significa todo. Después de colgar, llamé al conserje. José, necesito una reserva en el Bella Vista para esta noche, algo especial. En la terraza, con vista al parque, si es posible. Felicidades por su éxito empresarial, don Roberto. Arreglaré la mesa perfecta. José había administrado este edificio durante 15 años. Sabía cuándo hacer preguntas y cuándo simplemente entregar resultados. La ducha se sintió lujosa. Agua caliente lavando años de estrés corporativo. Me vestí con cuidado. Traje azul marino. Corbata plateada. Zapatos de cuero italiano. Esta noche requería formalidad. Mi reflejo en el espejo del dormitorio mostraba a un hombre transformado. Todavía de 65 años. Todavía llevando las líneas que venían con décadas de responsabilidad. Pero más ligero de alguna manera. Sin cargas. El whisky me había dejado filosófico. ¿Cuántas celebraciones me había perdido mientras construía la empresa? Cenas de cumpleaños pospuestas por emergencias de clientes. Viajes de aniversario cancelados por lanzamientos de productos. Tiempo intercambiado por dinero. Luego dinero intercambiado por más tiempo. Elena se habría reído de la ironía. Seleccioné un reloj vintage de mi colección. Uno que había comprado para celebrar nuestro primer año millonario, pero nunca usé. Esta noche parecía apropiada para lujos inactivos. La velada se extendía por delante con posibilidades. Buena comida, buen vino. Conversación familiar sin el espectro de las obligaciones comerciales proyectando sombras. Afuera de mis ventanas, el parque brillaba con la luz de la tarde. Parejas caminaban de la mano a lo largo de senderos arbolados. Niños jugaban mientras los padres observaban desde los bancos. Vida normal. El tipo que había observado pero en el que rara vez participaba. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de José. Mesa en Bella Vista confirmada. Ubicación privilegiada en la terraza a las 8 de la noche. Servicio de champán organizado. Perfecto. Alejandro y Valeria merecían una celebración adecuada. A pesar de nuestras tensiones recientes, eran familia. La única familia que me quedaba. Me arreglé la corbata y verifiqué la hora. 7:15. Tiempo suficiente para caminar por el parque. Llegar elegantemente puntual. Los contratos en mi mesa de centro captaron mi atención una última vez. Documentos legales que cortaban 4 décadas de conexión. Mañana, me despertaría como un hombre jubilado sin compañía que gestionar, sin empleados que considerar, sin proyecciones trimestrales exigiendo atención. Solo Roberto con más dinero del que podría gastar. Y finalmente suficiente tiempo para recordar quién solía ser antes de que el negocio lo consumiera todo. El aire de la noche sería fresco. Perfecto para una cena de celebración. Fina cocina internacional. Excelente vino. Conversación familiar sobre el futuro en lugar de obligaciones corporativas. Tomé mis llaves y me dirigí al ascensor, sintiéndome más ligero de lo que me había sentido en años. Esta noche, brindaríamos por nuevos comienzos. La entrada de Bella Vista brillaba con una cálida luz ámbar mientras me acercaba a través de las sombras nocturnas del parque. Alejandro y Valeria estaban esperando bajo el elegante toldo del restaurante, sus figuras a contraluz por linternas colgadas a lo largo de la terraza. ¡Papá! El abrazo de Alejandro se sintió genuino, casi desesperado. Valeria me besó en ambas mejillas, su sonrisa perfectamente calibrada. Roberto, te ves maravilloso. El éxito te sienta bien. La anfitriona nos llevó a través del comedor principal a nuestra mesa reservada en la terraza. La ciudad brillaba debajo de nosotros como diamantes esparcidos. El parque extendiéndose interminablemente en la oscuridad. Por una nueva vida y nuevas aventuras. Levanté mi copa de vino, sintiéndome más ligero de lo que me había sentido en décadas. Por ti, papá, te mereces la felicidad. La voz de Alejandro llevaba un filo que atribuía a la emoción.
Chocamos las copas bajo las luces de cadena que se balanceaban suavemente en la brisa nocturna. El sonido resonó puro y festivo. Valeria ordenó para la mesa: risotto, ensaladas, platos exquisitos. Todo se sentía perfecto, orquestado, como una escena de una película sobre familias exitosas, celebrando las victorias de la vida. Roberto, cuéntanos sobre tus planes de viaje. Valeria se inclinó hacia adelante con aparente interés. Japón primero. Siempre he soñado con ver los cerezos en flor. Las palabras pintaban imágenes en mi mente. Templos antiguos enmarcados por pétalos rosados. Jardines tranquilos donde el tiempo se movía al ritmo de la naturaleza en lugar de los horarios de negocios. Cuando Elena estaba viva, hablábamos de visitar Asia cada primavera. Ella coleccionaba fotografías de paisajes lejanos, la forma en que la luz se filtraba a través de las ramas en flor. Alejandro jugueteaba con su servilleta, revisando su reloj repetidamente. Eso suena increíble, papá. ¿Cuánto tiempo te quedarás? 6 semanas mínimo. Tal vez más si el espíritu viajero se apodera de mí. Un cuarteto de jazz comenzó a tocar cerca del bar, su música flotando a través de la terraza como humo. Parejas se balanceaban juntas en la pequeña pista de baile, perdidas en los brazos del otro. Valeria tocó la mano de Alejandro. Cariño, ¿bailamos? Esa canción es encantadora. Alejandro dudó, mirando entre ella y yo. Adelante, los animé. Disfrutaré viéndolos a ustedes dos. Hace años que no los veo bailar juntos. Se levantaron de la mesa, moviéndose hacia la música con pasos cuidadosos. La mano de Alejandro temblaba ligeramente al colocarla en la cintura de Valeria. Me recosté en mi silla, bebiendo vino y viéndolos moverse en círculos lentos. La velada se sentía mágica, suspendida entre logros pasados y posibilidades futuras. Un hombre con un traje oscuro se posicionó cerca de la barandilla de la terraza, sus ojos escaneando el restaurante con atención profesional. Seguridad, probablemente. Los establecimientos de alta gama siempre empleaban protección discreta. La música creció, los violines tejiendo melodías que hablaban de romance y nuevos comienzos. Alejandro y Valeria se veían hermosos juntos, jóvenes y elegantes contra el fondo brillante de la ciudad. Esto era lo que significaba el éxito. No las cuentas bancarias o los elogios comerciales, sino momentos como este. Familia unida, celebrando las victorias de la vida, rodeados de belleza y posibilidad. Mi jugo de naranja estaba a medio terminar junto a la copa de vino. Los cubos de hielo derritiéndose lentamente en el aire cálido de la noche. La atmósfera del restaurante nos abrazaba cómodamente. Iluminación suave, conversación amable. El sutil tintineo de los cubiertos contra la porcelana. Otros comensales hablaban en voz baja en las mesas circundantes, sus voces mezclándose en un murmullo sofisticado que hablaba de prosperidad y satisfacción. Mañana comenzaría a planificar el viaje a Japón en serio. Guías de viaje, reservas de hotel, investigación cultural, el tipo de preparación detallada que había hecho exitosa a mi empresa, ahora serviría al ocio en lugar del negocio. Alejandro giró a Valeria lentamente, su vestido fluyendo alrededor de sus piernas como agua. Se veían felices, establecidos, listos para construir sus propias vidas sin depender de mi compañía para su seguridad. Tal vez esta transición nos acercaría más. No más tensiones comerciales, no más preocupaciones sobre responsabilidades heredadas. Solo familia, disfrutando de la compañía del otro sin el peso de las obligaciones corporativas. El guardia de seguridad cambió su posición, ahora mirando nuestra mesa más directamente. Su atención parecía enfocada, alerta a algo que yo no podía identificar. Pero nada podía empañar mi estado de ánimo esta noche. 43 millones de dólares. 42 años de trabajo. Y finalmente la libertad de vivir en lugar de simplemente lograr. La melodía del cuarteto de jazz se volvió más suave mientras Alejandro y Valeria continuaban su baile lento, sus movimientos hipnóticos bajo las luces de la terraza. Los observé con orgullo paternal, recordando cuando Alejandro había sido demasiado tímido para pedir a las chicas que bailaran en los eventos escolares.
Una sombra cayó sobre mi mesa. Disculpe la interrupción, señor. Soy Miguel, seguridad de este establecimiento. Levanté la vista para encontrar al hombre del traje oscuro de pie junto a mi silla. Su expresión era profesional, pero preocupada. Sí, ¿qué pasa? Vi a ese joven echar algo en su jugo cuando usted estaba distraído. Las palabras me golpearon como agua helada. Lo miré fijamente, seguro de haber escuchado mal. ¿Qué? ¿Estás seguro? Ese es mi hijo. El rostro de Miguel permaneció grave, su voz firme. Desafortunadamente sí. Por favor, tenga cuidado. Mis ojos se movieron al vaso de jugo de naranja, líquido ámbar de aspecto inocente con hielo derritiéndose. El vaso que había estado a punto de terminar cuando Alejandro y Valeria regresaran del baile. El mundo se inclinó ligeramente. El sonido se volvió amortiguado, distante. ¿Está absolutamente seguro? Lo vi hacerlo mientras usted miraba a los músicos. Añadió algo de un pequeño recipiente. Alejandro, mi hijo, el niño al que le enseñé a andar en bicicleta, al que ayudé con la tarea, al que apoyé durante la universidad. Señor, ¿se encuentra bien? La voz de Miguel parecía venir de muy lejos. Miré hacia la pista de baile donde Alejandro sostenía a Valeria cerca, de espaldas a nuestra mesa. Se movían juntos con intimidad practicada, ajenos a que su plan había sido descubierto. Mi propio hijo había intentado envenenarme. La comprensión se estrelló sobre mí en olas. Todas esas sonrisas forzadas esta noche, la conversación calculada de Valeria, la energía nerviosa de Alejandro que había atribuido a la emoción. Habían planeado esto, probablemente durante semanas. ¿Señor? Me obligué a enfocarme en el rostro preocupado de Miguel. Gracias. ¿Qué debo hacer? No beba nada de ese vaso. ¿Quiere que llame a la policía? ¿Policía? Mi hijo arrestado por intento de asesinato. Titulares en los diarios de negocios. Humillación pública para toda nuestra familia. No, todavía no. Necesito pensar. Miguel asintió, comprendiendo. Seguiré vigilando desde allá. Si necesita algo, solo haga una señal. Se retiró a su posición junto a la barandilla, pero podía sentir su atención enfocada en nuestra mesa. Mi mente corrió a través de las posibilidades. La confrontación significaría una escena pública, participación policial, atención de los medios. Todo lo que había trabajado para construir, destruido por el escándalo. Pero no hacer nada significaba aceptar que mi hijo había intentado asesinarme. La música se detuvo. Alejandro y Valeria comenzaron a caminar de regreso hacia la mesa, sus rostros sonrojados por el baile. El tiempo se ralentizó. Tenía tal vez 30 segundos antes de que llegaran a mí. Piensa como el hombre de negocios que construyó una empresa de $43 millones. Evidencia. Necesitaba evidencia antes de hacer acusaciones que destruirían todo. Mi mano se movió hacia el vaso de jugo de naranja. Luego se detuvo. Miguel tenía razón. No podía beberlo, pero podía preservarlo. El pequeño frasco de pastillas en el bolsillo de mi chaqueta. Medicamentos para el corazón que había llevado durante años, pero rara vez necesitaba. Podría transferir algo del jugo, guardar prueba de lo que Alejandro había hecho. Mis dedos trabajaron rápidamente, desenroscando la pequeña tapa mientras mantenía mis ojos en la pareja que se acercaba. ¿Disfrutaste la música?, gritó Valeria mientras se acercaban. Hermosa, logré decir, mi voz sorprendentemente firme. 20 segundos. El frasco de pastillas se llenó de jugo de naranja, evidencia de la traición de mi hijo, preservada en plástico farmacéutico. Lo tapé, lo deslicé de nuevo en mi bolsillo. 15 segundos. ¿Qué hacer con el jugo restante? La planta decorativa junto a nuestra mesa proporcionó la respuesta. Vertí el contenido casualmente, como si regara la vegetación. En un momento de generosidad distraída. 10 segundos.
Alejandro y Valeria llegaron al borde de la mesa. «Deberíamos hacer esto más a menudo», dijo Alejandro, sacando la silla de Valeria. Sus manos parecían firmes ahora, sin temblor, sin energía nerviosa. Lo que fuera que hubiera puesto en mi bebida, creía que estaba hecho. Alejandro se deslizó en su silla, con el rostro brillando de aparente satisfacción por el baile. Valeria se arregló el vestido con cuidado, ambos mirándome con sonrisas expectantes. Mi propio hijo. ¿Cómo pude haber estado tan ciego? Pero ahora sé la verdad. Eso fue encantador, dije, mi voz sorprendentemente tranquila. Ustedes dos bailan maravillosamente juntos. El vaso de jugo de naranja estaba vacío ante mí, su contenido ahora alimentando la planta decorativa del restaurante. En el bolsillo de mi chaqueta, el frasco de pastillas se sentía pesado con la evidencia. «¿Dónde está tu jugo, papá?» La pregunta de Alejandro sonaba casual, pero capté algo más debajo. Anticipación, tal vez. Lo terminé mientras los veía bailar. Da sed celebrar. Su sonrisa vaciló por solo un momento. Apenas perceptible, pero lo vi. ¿Deberíamos pedir postre? La voz de Valeria llevaba un brillo forzado. Me puse de pie, buscando mi billetera. En realidad, creo que me retiraré temprano. Ha sido un día largo, ya saben. El papeleo final fue agotador. Ambos rostros cambiaron. Confusión, luego algo más agudo. «Pero papá, acabamos de empezar. ¿Lo dejamos para otro día?» Puse $300 en la mesa, más que suficiente para cubrir nuestra comida y una generosa propina. Esta noche fue perfecta, gracias a ambos. Besé la mejilla de Valeria. Abracé a Alejandro con brazos que sentían que se movían a través del agua. «Los quiero a ambos», dije, las palabras llevando un peso que ellos no podían entender. «Papá, espera». Alejandro comenzó a levantarse. «Quédense, terminen su vino. Disfruten de la música. Puedo encontrar mi propio camino a casa». Me alejé de la mesa con pasos medidos, sintiendo sus ojos en mi espalda. El peso de 43 millones no significaba nada comparado con el peso de la traición de mi hijo. Miguel apareció a mi lado cuando llegué al interior del restaurante. «Pensamiento inteligente con la planta», dijo en voz baja. «Evidencia preservada, amenaza eliminada». «Gracias, me has salvado la vida esta noche. Parte del trabajo. ¿Estará bien para llegar a casa? Me las arreglaré». El aire de la noche se sentía diferente al salir a la acera, más fresco, más agudo, como respirar en un mundo nuevo donde nada era lo que parecía. Detrás de mí, a través de las ventanas del restaurante, vislumbré a Alejandro y Valeria en nuestra mesa abandonada. Estaban inclinados el uno hacia el otro, una conversación intensa reemplazando el estado de ánimo relajado de minutos antes, planeando qué hacer a continuación, probablemente. Cómo explicar la repentina partida de su padre a sí mismos y al otro. Caminé por el parque, mis pasos resonando en senderos vacíos. Los corredores pasaban ocasionalmente, su respiración visible en el aire que se enfriaba. El frasco de pastillas en mi bolsillo contenía más que jugo de naranja. Contenía la prueba de que el hijo que había criado, educado y apoyado, había intentado asesinarme por dinero. 43 millones de dólares. Valía la pena matar por eso, aparentemente, pero habían fallado, y ahora sabía exactamente quiénes eran realmente debajo de las sonrisas y los abrazos familiares. Los edificios de apartamentos a lo largo de la avenida se alzaban como monumentos al éxito y la traición. Las luces parpadeaban en ventanas de $1,000 al mes, donde las familias vivían vidas normales, sin intentos de asesinato durante la cena. Mi ático esperaba adelante, santuario y prisión combinados. A salvo del daño físico, pero atrapado con el conocimiento que cambiaría todo para siempre. Mañana decidiría qué hacer con la evidencia. Esta noche, simplemente sobreviviría al impacto de saber que las relaciones de sangre no significaban nada cuando el dinero estaba involucrado. La planta decorativa se marchitaría en unos días, probando que el jugo había sido envenenado. Miguel recordaría lo que había presenciado.
El frasco de pastillas proporcionaría confirmación de laboratorio. Todo lo que necesitaba para destruir al hijo que había intentado destruirme. Pero primero, tenía que averiguar cómo un padre se convierte en el enemigo de su hijo de la noche a la mañana. La respuesta, sospechaba, era que siempre había sido el enemigo. Esta noche, simplemente había revelado lo que ya era cierto. Las luces de la ciudad se desdibujaban más allá de la ventana del taxi, mientras me sentaba en el asiento trasero. El frasco de pastillas pesado en el bolsillo de mi chaqueta. El conductor tarareaba al ritmo de la radio de jazz, ajeno al hecho de que su pasajero acababa de escapar de un asesinato. Mi teléfono vibró. El nombre de Alejandro parpadeó en la pantalla. Lo miré durante 3 timbres antes de contestar. «Papá, ¿dónde estás? Regresamos y ya no estabas». Su voz transmitía preocupación, pero algo más acechaba debajo. Anticipación, tal vez, esperanza. «Lo siento, Alejandro». De repente me sentí enfermo. Me fui a casa. «Oh». Una pausa luego. «Espero que no sea nada grave». El tono me golpeó como agua fría. Alegría. Emoción apenas oculta disfrazada de preocupación. Mi propio hijo esperaba que yo muriera. «No te preocupes, estaré como nuevo mañana». «¿Estás seguro? Tal vez deberías ver a un médico. Te fuiste tan repentinamente». Estaba pescando información, tratando de determinar si el veneno había funcionado. Cada palabra goteaba falsa preocupación, mientras sus emociones reales se filtraban. «¿Solo cansado, hijo? ¿Día largo con el papeleo final?» «Ah, claro, la venta». «Bueno, descansa un poco, papá. Siéntete mejor». La línea se cortó. Ningún «te quiero». Ninguna preocupación genuina. Solo alivio de que su padre pudiera estar muriendo. Deslicé el teléfono de nuevo en mi bolsillo y me recosté contra el asiento de cuero desgastado del taxi. $43 millones. Eso era lo que valía mi vida para ellos. El portero del edificio me saludó con cortesía profesional, pero apenas escuché sus palabras. Todo se sentía distante, amortiguado. Como experimentar la vida a través de un vidrio grueso. El ascensor de mi ático subió silenciosamente hacia el último piso, llevándome lejos del mundo donde los hijos no envenenan a los padres, y la familia significa algo más que cálculos de herencia. Dentro de mi apartamento, cerré la puerta con un cuidado inusual. 3 cerrojos que nunca había usado antes de esta noche. El frasco de pastillas salió de mi bolsillo como evidencia de una escena del crimen. Bajo la lámpara de mi escritorio, el líquido naranja parecía bastante inocente. Vitamina C e intento de asesinato mezclados en partes iguales. Lo coloqué cuidadosamente en mi caja fuerte, junto a papeles de seguros y certificados de acciones. Evidencia de traición que valía más que cualquier documento financiero que hubiera protegido jamás. El sillón de cuero en mi estudio me abrazó como un viejo amigo. Esta mañana me había sentado aquí planeando viajes exóticos y una jubilación pacífica. Esta noche estaba planeando... ¿qué? Justicia, tal vez, o simplemente supervivencia. El teléfono sonó de nuevo. Esta vez, dejé que se fuera al buzón de voz. La voz de Alejandro llenó la habitación. «Papá, estoy realmente preocupado por ti. Llámame, ¿está bien? Valeria te manda su amor. Valeria manda su amor». La mujer que había entrenado a mi hijo para el intento de asesinato estaba enviando su amor. Me serví 3 dedos de whisky y me paré en la ventana mirando el parque. En algún lugar allá abajo, en un restaurante que nunca volvería a visitar como un hombre inocente, una planta decorativa moría lentamente por el veneno destinado a mí. Mañana, necesitaría encontrar un laboratorio privado. Alguien discreto que pudiera analizar la muestra y proporcionar documentación oficial. Luego tal vez un abogado. Alguien que entendiera la ley de sucesiones y cómo proteger los activos de herederos asesinos. Pero esta noche, simplemente me sentaría con el conocimiento de que mi familia había intentado matarme por dinero. El whisky quemaba, pero no tanto como la verdad. Afuera, la ciudad zumbaba con vida normal.
gente cenando, viendo películas, llamando a familiares con afecto genuino. Un mundo donde los lazos familiares significaban protección en lugar de peligro. Mi reflejo en la ventana parecía más viejo de alguna manera. El hombre que había celebrado el éxito empresarial hace unas horas había muerto en esa mesa de restaurante. Alguien más duro había tomado su lugar. Alguien que sabía que la sangre no significaba nada, cuando había $43 millones de por medio. La mañana siguiente trajo la claridad que el sueño se había negado a proporcionar. Me vestí con mi mejor traje, el azul marino que usaba para reuniones de negocios importantes, e hice 2 llamadas telefónicas. La primera fue a Laboratorios M, un laboratorio discreto que manejaba pruebas sensibles para la élite de la ciudad. La segunda fue a Harold Steinberg, el abogado de patrimonio que había estructurado mis activos comerciales durante décadas. Necesito ambos servicios hoy, le dije a mi asistente. Citas prioritarias. Laboratorios M ocupaba el piso 15 de un edificio médico en la zona alta. La propia doctora Morrison manejó mi consulta, entendiendo inmediatamente que la discreción era primordial. La muestra se someterá a un análisis toxicológico completo, explicó, su voz profesional y tranquilizadora. Cromatografía de gases, espectrometría de masas, el espectro completo. Le entregué el frasco de pastillas que me había salvado la vida. ¿Cuánto tiempo para los resultados? 24 horas para hallazgos preliminares. 48 para documentación completa adecuada para procedimientos legales. Procedimientos legales. Las palabras se sentían pesadas con implicación. ¿Esto es completamente confidencial? Absolutamente, señor Roberto. El privilegio abogado-cliente se extiende a consultores forenses cuando se anticipa una acción legal. Al día siguiente, regresé para recoger resultados que cambiarían todo para siempre. Los resultados son definitivos, señor Roberto. Cianuro de potasio en dosis letal. El informe de la doctora Morrison contenía gráficos, fórmulas químicas y análisis de expertos que pintaban una imagen clara. Mi hijo había intentado asesinarme con uno de los venenos más mortales conocidos por la ciencia. ¿Será este documento admisible en la corte? Absolutamente. Este es un análisis experto oficial, completo con documentación de cadena de custodia. Estudié los detalles técnicos del informe. Niveles de concentración que me habrían matado en minutos. Pureza que sugería adquisición de grado profesional. Evidencia de premeditación más allá de toda duda razonable. La oficina de abogados de Harold ocupaba una suite en el centro. Paredes forradas con textos legales y fotografías familiares que ahora parecían burlas a la confianza. Necesito modificar mi testamento inmediatamente, anuncié sin preámbulos. Harold había manejado mis asuntos legales durante 15 años. Entendía la urgencia cuando la escuchaba. ¿Qué cambios específicos? Eliminar a Alejandro y Valeria como beneficiarios. Todo va a la caridad en su lugar. Sus cejas se alzaron ligeramente, pero no hizo preguntas. La discreción profesional era la razón por la que las familias ricas confiaban en él para sus asuntos más sensibles. La Fundación para la Investigación Médica, decidí. Ellos entienden el valor de la vida. Los nuevos documentos fueron preparados, notariados y archivados en cuestión de horas. Alejandro y Valeria no heredarían nada, excepto el conocimiento de que su codicia les había costado todo. Esa noche llamé al restaurante Bella Vista. José, soy Roberto. Me gustaría hacer una reserva para mañana por la noche. La misma mesa del martes, si es posible. Por supuesto, don Roberto. ¿A las 8? Perfecto. ¿Y José? ¿Podría asegurarse de que la planta cerca de nuestra mesa permanezca exactamente como está, la que regué durante mi visita? Una pausa, luego comprensión en su voz. Ciertamente, señor. Dejaremos todo sin perturbar. La planta estaría muerta para mañana por la noche. Prueba marrón y marchita de la letalidad del cianuro. Evidencia visual que incluso Alejandro no podría negar. Pasé esa noche preparando una carta. Cada palabra elegida con la precisión que había construido mi empresa. Simple.
Directa. Devastadora. Alejandro y Valeria. Sé sobre el cianuro. Miguel presenció su intento de envenenamiento. El informe toxicológico confirma intento de asesinato. Mi testamento ha sido cambiado. Ya no son mis herederos. Los 43 millones beneficiarán a la investigación médica en lugar de financiar sus vidas cómodas. Eligieron la codicia sobre la familia. Ahora no tienen ninguna de las dos. Roberto. El sobre sellado con cera. Una finalidad a la antigua que coincidía con la gravedad de su contenido. Mañana por la noche, regresaría a la escena de su crimen para el acto final de este drama familiar. No como una víctima, sino como un juez dictando sentencia. Justicia servida en la misma mesa donde se había intentado la traición. La ironía se sentía apropiada. El restaurante, Bella Vista, se sentía diferente el jueves por la noche, cargado con la electricidad de la justicia que se acercaba. Llegué precisamente a las 8 en punto, el sobre sellado metido dentro de mi chaqueta como un arma. José mismo me escoltó a nuestra mesa familiar en la terraza, la misma mesa donde mi hijo había intentado asesinarme 3 noches antes. Sus invitados aún no han llegado, don Roberto. Lo harán. Me posicioné frente a la entrada, el sobre colocado deliberadamente junto a mi vaso de agua. La planta decorativa cercana se había vuelto marrón y quebradiza, sus hojas rizadas y sin vida por el riego envenenado del martes. Evidencia perfecta. Alejandro y Valeria llegaron 10 minutos después, sus rostros llevando la sutil satisfacción de personas que creían haberse salido con la suya con un asesinato. Alejandro vestía un traje negro que parecía un atuendo de luto prematuro. «Papá, ¿te ves bien?» La sorpresa parpadeó a través de sus facciones. «¿Mejor de lo esperado, quieres decir?» Se acomodaron en sus sillas, Valeria alisando su vestido con manos que habían ayudado a planear mi muerte. La brisa de la tarde llevaba el aroma de flores moribundas y confianza traicionada. «¿Cómo te sientes?» La voz de Valeria goteaba falsa preocupación. Alejandro estaba tan preocupado por tu repentina enfermedad. Hice un gesto hacia la planta marchita. Interesante lo que el veneno puede hacer a los seres vivos, ¿no es así? Ambos pares de ojos siguieron mi gesto, aterrizando en los restos marrones y retorcidos de lo que había sido vegetación saludable hace 3 días. El rostro de Alejandro perdió el color. Esa planta recibió un riego especial el martes por la noche. Continué conversacionalmente. Jugo de naranja mezclado con cianuro de potasio. La misma mezcla que pretendían para mí. Valeria agarró su servilleta, los nudillos blancos contra el lino almidonado. Levanté el sobre, sosteniéndolo como un documento judicial. Esto contiene todo lo que necesitan saber sobre su intento fallido. Las manos de Alejandro temblaban mientras aceptaba el sobre. Sus dedos torpes con el sello de cera, finalmente rasgándolo con urgencia desesperada. Observé su rostro mientras leía. Presencié el momento exacto en que la esperanza murió y la realidad se derrumbó. Su boca se abrió y cerró sin palabras, como un pez ahogándose en el aire. ¿Qué es esto? Su voz se quebró en la pregunta. Valeria se inclinó, leyendo la carta que destruía su futuro en un lenguaje clínico y comercial. «Papá, espera». Todo esto fue Valeria. Yo no quería... «Detente». Mi voz cortó sus mentiras desesperadas como una cuchilla. Miguel vio cuando vertiste el cianuro. El informe toxicológico confirma intento de asesinato. Elegiste el dinero sobre la familia. Me puse de pie, mirando hacia abajo al hijo que había intentado matarme y a la mujer que lo había orquestado. ¿Querían mis 43 millones de dólares? La investigación médica se beneficiará de ellos en su lugar. ¿Me querían muerto? Ustedes están muertos para mí. Alejandro se levantó a medias de su silla, el pánico haciendo sus movimientos torpes. Por favor, papá, puedo explicarlo. Adiós, Alejandro. Para siempre. Me alejé de la mesa sin mirar atrás, dejándolos con sus sueños destruidos y la evidencia de sus crímenes. Detrás de mí, escuché la voz de Alejandro elevarse en súplica desesperada, pero las palabras no significaban nada ahora.
José apareció en la entrada del restaurante mientras me acercaba. ¿Volverá, don Roberto? No. Mis asuntos aquí han terminado. El aire de la noche se sentía más limpio al salir a la acera. El parque se extendía por delante, lleno de sombras honestas y oscuridad directa, sin veneno oculto, sin parientes asesinos, sin traición disfrazada de amor. Solo el comienzo de una vida donde la familia no significaba nada, y la justicia significaba todo. Mi teléfono sonaría esta noche, probablemente muchas veces. Alejandro y Valeria rogarían, amenazarían, prometerían cualquier cosa para cambiar lo que ya se había decidido. Dejaría que sonara. 43 millones de dólares me habían comprado más que la jubilación. Me habían comprado la verdad sobre quién era realmente mi hijo, y la libertad de vivir sin fingir que la sangre era más espesa que el cianuro. Las luces de la ciudad centelleaban como diamantes esparcidos mientras caminaba a casa, solo pero ya no vulnerable. La justicia, resultó, sabía mejor que la venganza. Si te gustó esta historia, por favor dale me gusta a este video, suscríbete al canal y comparte tus impresiones de esta historia en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el recuadro de la izquierda. Gracias por ver.